Jorge Estanga presenta Cuarentena al Diván. Otra manera de pensar y pensarnos en tiempos de aislamiento social. Hoy va a ser un capítulo especial porque hay una historia especial para contar. El gran Eduardo Galeano decía que no estamos hechos de átomos, sino que estamos hechos de historias. Y si de historias se trata, el psicoanálisis nos enseña que todas las historias, en algún punto, terminan siempre hablando de amor. Y hoy vengo a compartirles, a contarles una historia de amor. Una historia de amor a la vida, una historia entre miles, que ojalá que esté generando este podcast, y que ojalá se sigan animando a hacerme llegar. Porque como charlaba el otro día con un querido amigo, estos podcasts, podríamos decir, apropiándonos de una frase, que están hechos desde ningún lado del mundo a todos los rincones del mundo. Ese es el poder de la red, ese es el poder de la tecnología, ¿no? Uno sabe dónde empieza esto, pero nunca puede imaginarse dónde termina. Capítulo 5. La abuela en red. Y en este caso vamos a hablar de un podcast que aterrizó, que llegó a la casa de Betty, una joven abuela, como voy a mencionarla, de 80 años, que se sigue preguntando por el propio deseo. Y creo que un poco ese es el mayor aporte que puede, o uno de los aportes que puede dejar estos episodios de Cuarentena al Diván. Esa pregunta que podemos sostener, que puede atravesar todo este tiempo que nos toca vivir. Y que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para no ser el mismo que entró a esta cuarentena? ¿Qué puedo hacer yo en este paréntesis que se nos presenta en forma de aislamiento para intentar que el que salga no sea el mismo que el que entró? Obviamente que la pregunta apunta a todas aquellas cosas que cada uno desee rectificar, calibrar, repensar, reperfilar, repreguntar, ¿no? Lo que los analistas llamamos la pregunta por el deseo, que obviamente la cercanía al abismo, ya sea el propio o el ajeno, nos motiva, nos incentiva, nos despierta esta pregunta. Sin caer obviamente en el imperativo de la productividad, en esta exigencia autoimpuesta de tener que hacer algo con esta cuarentena, aprovecharla y demás, y dándole lugar, como leía el otro día en página 12, al elogio de la pereza, a permitirnos la fiaca también, pero sin dejar en algún punto y en algún momento de hacernos esta pregunta: ¿qué puede hacer cada uno desde su lugar, desde su circunstancia, para intentar una transformación, para intentar que el que salga sea distinto a aquel que entró, ¿no? Y en mi caso, me permito contarles que todo esto me ayudó a amigarme con la tecnología, me animó a encarar un proyecto junto con las personas que más quiero, me animó a debatir con colegas afectuosamente, desde el respeto, a intercambiar con ellos, a debatir con amigos, a enfrentar el miedo de lo nuevo, a animarme, ni más ni menos que animarme, y a encontrarme con estas historias, como la de Betty, una joven abuela que se sigue preguntando por el deseo, que se apropió de Cuarentena al Diván para reflexionar, que es un ejemplo vivo del espíritu animado, como ella dice, de alguien que se sigue haciendo preguntas a sus 80 años de vida. Al final es un virus el que nos enseñó qué es la vida, como dijo el profesor de filosofía Segovia. Yo agrego, se puede ser libre encerrado en su propia casa. Volverás a abrazar y volverás a besar, pero no será lo mismo. También Mandela y Ana Frank estuvieron encerrados por años. Tu devolución, que me movilizó y agradó, me hizo ver la necesidad de presentarme, porque no soy anónima. En mi ciudad me conocen todos. Mi nombre, Olga Beatriz, Betty para algunos.
Docente jubilada en todos los niveles, adultos mayores, adolescentes, niños y en forma particular con mis hijos y mis nietos. De todos aprendí, sobre todo que son distintos y únicos. Bueno, hablemos del tema que nos moviliza y preocupa, la violación del aislamiento social. Esto me hace pensar y corroborar que somos hijos del rigor y no sabemos o nos cuesta aceptar las reglas, aceptar los límites, ser menos egoístas, dar ejemplo de vida y practicar la gratitud. La abuela en red, así me la presentaron, así me dijeron, así me hablaron de ella. Y ahí entendí todo. Me hablaban de alguien que sigue tejiendo con el hilo más valioso de todos, el hilo del propio deseo. Lo que sí sé que yo tengo ya en septiembre 80 años, pero tengo el espíritu animado para seguir haciendo cosas y esto me gusta mucho. Cuarentena al diván, otra manera de pensar y pensarnos en tiempos de aislamiento social. Nos encontramos en Instagram, @lic.jorgestanga.